La violencia machista no es una pandemia, hay que entenderla como el producto de las desigualdades generadas en una cultura patriarcal. Soy Laura Osus y hoy en Modo Glitter vamos a hablar sobre el punto más extremo de esta violencia, los femicidios, y qué pasó en esta primera mitad del año. Como todos los meses, desde el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, damos a conocer las cifras de femicidios en Argentina. En este caso, entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2020. Estas cifras fueron elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. Algunos datos importantes a tener en cuenta. En Argentina, del 1 de enero al 30 de junio de este año, 162 femicidios fueron cometidos. 21 femicidios solamente en el mes de junio. O sea, en 2020 un femicidio cada 27 horas. El 69% de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. El 70% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. El 33 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 11 de esas 162 víctimas de femicidio tenían medidas judiciales. Además, 20 niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en junio. Y durante el aislamiento social preventivo y obligatorio entre el 20 de marzo y el 30 de junio ocurrieron 81 femicidios. Ahora bien, quedan a entender estos datos, ¿no? Porque está bueno poder analizarlos y que no solamente sea un número. No es para eso tampoco que lo hacemos. En el 69% de los casos se observó que el femicida fue la pareja o expareja, y este dato se une con el lugar donde fue el femicidio. Y en este lugar, el 70% de los femicidios fue la casa de la víctima. Lo que se demuestra con esto es estas relaciones violentas que se desarrollan y lo difícil también de poder salir de ese círculo de violencia, pero además que las víctimas están desprotegidas o están mucho más expuestas dentro de su casa, arrojando por tierra el mito del agresor desconocido en un callejón oscuro por la calle, porque el 70% de los femicidios durante 2020 y se fue manteniendo durante los años tuvo lugar en la vivienda de la víctima, o sea que el lugar donde pensamos que más seguras estamos, en realidad no, es uno de los lugares más inseguros en los que estamos. En este sentido también es importante recordar que en este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio, entre el 20 de marzo y el 30 de junio de 2020, ocurrieron 81 femicidios. O sea, las mujeres, como venimos diciendo, las mujeres que son víctimas de violencia machista por sus parejas, que en la mayoría de las veces conviven con sus agresores, están mucho más expuestas durante las cuarentenas. También no podemos dejar de mencionar a las otras víctimas de femicidio, que son les hijes de estas madres que murieron a causa de la violencia machista. Del 1 de enero al 30 de junio de este año, al menos 160 niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. Y en junio, al menos 20 niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. Esto es muy importante porque son las víctimas que quedan junto con la familia de la víctima. Y es importante siempre recordar que hay una ley que les ampara, que es la ley Brisa de reparación, que es una reparación económica para que esos niñas, niñes y niños que han sufrido también la violencia machista y que han perdido a su madre puedan tener algún tipo de contención desde el Estado. Por último, uno de los datos que queríamos resaltar, porque nos parece también muy importante, es que de los 162 femicidios que hubo, o sea, 162 víctimas de femicidios ocurridos en 2020, 33 habían realizado una denuncia previa y 11 tenían medidas de protección, o sea, medidas judiciales. Y a pesar de todo esto, las mataron.
Entonces, en un escenario en que cada 27 horas ocurre un femicidio, es urgente la formación en perspectiva de género de los actores del Poder Judicial y también de las fuerzas de seguridad para que no solo se dicten medidas de protección, sino para que también se dé un cumplimiento efectivo de las mismas y se contenga adecuadamente a las víctimas sin estigmatizarlas, sin revictimizarlas ni violentarlas. Sabemos que el Poder Judicial o los jueces, fiscales, como institución están insertos dentro de una cultura machista y patriarcal. Y sabemos que reproducen las mismas prácticas de esa cultura. Bueno, para eso, para que no sigan reproduciendo esas prácticas, es necesaria la formación y capacitación en perspectiva de género que ya está establecida en la Ley Micaela. La Ley Micaela, recordemos que establece la capacitación en las personas que trabajan en los 3 poderes del Estado. Uno de esos poderes es el Poder Judicial y debería expandirse también hacia las fuerzas de seguridad. Porque es muy interesante ver cómo una mujer puede ir y realizar una denuncia y esa denuncia ser tomada por la justicia y emitir una medida de protección. Pero si no hay fuerzas de seguridad, agentes de seguridad, ese tipo de actores que hagan efectivo el cumplimiento y que en un paso previo, por ejemplo, que cuando la mujer va a la comisaría a hacer una denuncia sobre violencia, esa mujer pueda ser contenida, tenga formación la persona que la recibe y pueda ser contenida, no revictimizándola ni violentándola nuevamente. Sabemos que son muchísimos los casos en los que las mujeres siguen yendo a denunciar y que las mandan de vuelta a sus casas o les dicen, bueno, que se calme o que espere que se calme, o hasta le llegan a decir, bueno, a hacer una comidita rica a ver si se calma un poco. Bueno, eso es tener cero perspectiva de género y hay que entender y hay que tener como premisa que esa mujer que está pidiendo ayuda está en peligro. Por eso es muy importante, es vital que se entienda que por qué se pide la perspectiva de género, no solamente en el Poder Judicial, que cada semana, cada mes nos encontramos con fallos que son vergonzosos y alarmantes, sino también en las fuerzas de seguridad, que son las que tienen que dar un efectivo cumplimiento de, por ejemplo, las medidas de protección. Recuerdo este dato: de las 162 víctimas de femicidio en lo que va del 2020, 33 habían realizado una denuncia previa y 11 tenían medidas de protección. Por lo tanto, sus vidas, con una efectiva intervención tanto del Poder Judicial como de las fuerzas de seguridad, sus vidas se podrían haber salvado y esas mujeres hoy estarían con vida. Sin embargo, ahí hay algo que falla, y lo que falla muchas veces es la falta de perspectiva de género en la toma de decisiones, en poder tomar medidas de protección efectivas y en hacer cumplir debidamente. Porque esto también trae, y es importante también recordarlo, dentro de un contexto en el que la víctima, esa mujer, está en peligro, y que cuando el Estado, en cualquiera de sus agentes, no protege a las víctimas, ese es un mensaje desalentador y aleccionador para otras mujeres que están viviendo violencia machista. Y eso es muy importante, porque si no, esas mujeres sienten desconfianza para poder también salir de esa situación y poder dejar de estar en riesgo. Al mismo tiempo, hay que recordar, por último, que la violencia machista es un problema que se inscribe también en una sociedad patriarcal que produce y reproduce desigualdades, y que por eso es importante nuestro compromiso social como amigos, vecinos, conocidos. Por eso creemos que es vital seguir fortaleciendo las redes solidarias. Y esta cuestión del acompañar y estar atentos ante situaciones de violencia para poder frenarla a tiempo. Y entender que los femicidios son la expresión máxima de un sistema que nos oprime, de una cultura machista que se basa en desigualdades, que es algo que tenemos que erradicar, pero que también es una responsabilidad de todos.